Buenas tardes, estimados colegas. Hoy es 20 de marzo de 2020 y vamos a seguir con la clase de Estadística Avanzada para la Investigación del Doctorado de Dirección Empresarial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en esta ocasión vamos a abordar los temas de la TED-Student y la distribución de Poisson. Antes de empezar, es importante que ustedes hayan leído las lecturas asignadas por su catedrático y las diapositivas de PowerPoint que se encuentran en la carpeta de laboratorio 1 del campus virtual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces vamos a empezar a hablar de la TED-Student. ¿Cuándo usar esta distribución? Esta distribución se aplica cuando no es posible extraer muestras mayores a 30 elementos. La utilización de la distribución normal presenta grandes riesgos estadísticos cuando nosotros tenemos menos de 30 elementos, por eso utilizamos TED-Student. Para ello, la teoría de pequeñas muestras presenta como una alternativa a la distribución de TED-Student, en el entendido de que conforme el tamaño de la muestra tiende a 30 elementos, la distribución de TED-Student tiende a la distribución normal. Por ello, toda inferencia estadística que se desea realizar con muestras pequeñas tiene más validez si se hace con la distribución de TED-Student. Entonces, en ese sentido, hay que recordar que para que exista inferencia estadística, debe de haber previo muestreo y este muestreo, cada elemento de la muestra tuvo que haber tenido la misma probabilidad de ser seleccionado. O sea, en otras palabras, el muestreo debe ser aleatorio, o sea, probabilístico. Entonces, ahora vamos a vamos a compartir el archivo de Excel de laboratorio de TED-Student. Entonces, empecemos. Recalcando, la distribución de TED-Student se utiliza cuando tenemos menos de 30 datos, observaciones o casos. Las variables son de tipo continuo, al igual que vimos con la distribución normal. En este ejercicio, en este laboratorio, yo les voy a enseñar a cómo calcular probabilidades de TED-Student, o sea, cuando son menos de 30 elementos, observaciones o casos, mediante el Office entre Microsoft Excel. Entonces, lo único que vamos a básicamente a calcular es el estadístico T, el cual Excel no los pide para calcular la probabilidad. Antes, nosotros teníamos que en la estadística, en la investigación y en la estadística de hace unos 10 o 15 años, nosotros teníamos que irnos a las tablas TED-Student y sacar las distintas probabilidades para probar nuestras hipótesis. El estadístico T se calcula con X menos la media entre la desviación estándar entre la raíz de N. N es el tamaño de la muestra. ¿Quién es X? X es la observación que nosotros queremos analizar. Tenemos acá un ejemplo. Un restaurante de baleadas presenta un ingreso medio de 85,000 lempiras y una desviación estándar de 5,000 lempiras en los últimos 20 meses. O sea que nosotros tenemos una media de 85,000 lempiras, que está acá, y una desviación estándar de 5,000. O sea que tenemos acá, se mueve esta distribución entre 90,000 y 80,000 lempiras, que por acá debería estar este punto. 85 es la media y 5,000 es la variabilidad. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que esta empresa obtenga una ganancia menor de 83,000 lempiras? Eso es lo que nos está pidiendo. El ejercicio es calcular la probabilidad desde este punto del lado izquierdo de la cola
hasta 83.000. Recordemos que en este punto es la media, 85.000 de este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el estadístico T y mediante Excel vamos a calcular la probabilidad. Entonces, para calcular el estadístico T, nosotros hacemos una tablita en la cual vamos rellenando, vamos colocando los datos para que al final sea fácil determinar cuál es el valor del estadístico T. Entonces, aquí tenemos la media, que es 85.000, el dato observable. ¿Cuál es el dato observable? Es la pregunta de investigación, ¿cuál es la probabilidad que esta empresa obtenga una ganancia menor de 83.000? Entonces, aquí, al igual que la distribución normal, las fórmulas de Excel nos piden datos, nos piden un valor al final para la distribución T o la distribución normal como falso o verdadero. Verdadero significa es que el programa nos da la probabilidad acumulada hasta un punto y falso solo nos da la probabilidad de ese punto. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que sea el ingreso 83.000? Pero acá en este ejercicio nos están preguntando cuál es la probabilidad de que esta empresa obtenga una ganancia menor de 83.000 lempiras. Entonces, sería esta área debajo de la curva, 83.000 lempiras. Entonces, ¿cuál es la fórmula de T? La fórmula de T, para calcular el T, es la observación. ¿Quién es la observación? 83.000 menos la media entre la desviación estándar, que está acá, entre esto, entre paréntesis, entre la raíz cuadrada de n. Y tenemos este estadístico. Acá podemos ver la fórmula, que es esta misma de acá. Se puede colocar manualmente y nos da este dato. Ahora, una vez que nosotros tenemos el estadístico T, nosotros le decimos a Excel, le damos la orden a Excel que nos calcule la probabilidad acumulada hacia este punto hasta 83.000 lempiras. O también le podemos decir, tenemos la opción de decirle, calcúleme solo la probabilidad de que sea 83.000, no menos de 83.000 ni más de 83.000. Entonces en ese punto exacto, solo nos daría una probabilidad tan pequeña porque recuerden que toda el área de la curva suma 1 y nosotros solo sacaríamos la probabilidad de que ocurra un evento, un suceso. Pero en este caso nosotros estamos preguntando cuál es la probabilidad de que la empresa obtenga una ganancia menor de 83.000 lempiras. Acá está 83.000 lempiras y nosotros debemos de calcular toda esta área. Excel, con esta fórmula, con distribución T.n y acumulado verdadero, con un valor verdadero al final, nos da la probabilidad acumulada desde el lado izquierdo hasta el punto que nosotros estemos indicando. Entonces, para calcular la probabilidad de T es igual a, nosotros vamos a ingresar la función igual distribución.t.n y el primer dato que nos está pidiendo acá es este X de acá es T. Por eso es importante que previo a calcular la probabilidad, nosotros hayamos calculado el estadístico T. Luego nos pide los grados de libertad. Los grados de libertad, como ya leyeron las diapositivas y leyeron las lecturas asignadas, los grados de libertad en la distribución T siempre va a ser igual al tamaño de la muestra menos 1. En este caso, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Son de los últimos 20 meses. 20 meses, tenemos datos de 20 observaciones. Entonces sería 20 menos 1 igual a 19. Acá tenemos 19. Y luego nos pide en acumulado, si es verdadero, nos calcula la probabilidad acumulada a ese punto y si es falso, solo la probabilidad de ese punto.
Entonces, como la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que esta empresa obtenga una ganancia menor de 83.000 lempiras? Entonces, nosotros calculamos el valor de T, colocamos los grados de libertad que son 19 y le decimos verdadero para calcular toda esta área. El resultado es 0.044 o en términos porcentuales sería 4.47%. Segundo ejercicio. Un restaurante de baleadas presenta un ingreso medio de 85.000 lempiras y una desviación estándar de 5.000 lempiras en los últimos 20 meses. ¿Cuál es la probabilidad de que esta empresa obtenga una ganancia entre 84.000 y 87.000 lempiras? Entonces, recordemos que acá está la media, que son 85.000 lempiras, y acá tenemos el punto de 84.000 y acá tenemos el punto de 87.000. Para calcular esta área de la curva, ¿cuál es la probabilidad de que esta empresa obtenga una ganancia entre 84.000 y 87.000 lempiras? Lo que debemos hacer es calcular dos probabilidades acumuladas. La primera es hasta este punto, que sería 84.000, y luego calcularíamos la probabilidad de la curva hasta acá, 87.000. Sería la probabilidad de la curva hasta 87.000, incluiría también la probabilidad de 84.000. Si nosotros restamos la probabilidad de obtener una ganancia menor de 87.000 menos la probabilidad de obtener una ganancia menor de 84.000, nosotros obtendríamos solo esta área de la curva. Entonces, el procedimiento para resolver el ejercicio 2 es muy similar al ejercicio 1. Colocamos los datos empíricos, que son 85.000 la media, ¿verdad? La desviación estándar, que es 5.000. La primera observación es 84.000, que nos dice, no, porque el ejercicio nos pide de que cuál es la probabilidad que la empresa obtenga una ganancia entre 84 y 87.000. Entonces nosotros en esta primera parte nosotros vamos a calcular la probabilidad acumulada hasta este punto, hasta 84.000. Vamos a calcular esta área. Tenemos el tamaño de la muestra, que son 20, y los grados de libertad que dijimos es la muestra menos 1, que sería 19. Lo mismo en la segunda cola. En la segunda cola tenemos la misma media, la misma desviación estándar de 5.000. El dato observable sería 87.000 lempiras. El dato observable sería 87.000 lempiras. El tamaño de la muestra, 20, y los grados de libertad, 19, perdón. Entonces, calculamos el T de cada uno de estos y la probabilidad con la fórmula, insertando la fórmula distribución.t.n, la distribución T normal. Entonces, acá, ¿qué datos nos va a pedir? X, ¿quién va a ser? Los T calculados. Los grados de libertad es n menos 1. Y acumulado es que nos saque cuál es la probabilidad acumulada hacia estos puntos. Entonces, para resolver este ejercicio, lo único que debemos de hacer es restar la probabilidad de T2 menos la probabilidad de T1. Y la probabilidad debajo de esta área de la curva sería 0.76 o 76%. Fácil. Ahora vamos con otro ejercicio, el ejercicio número 3. Un restaurante de baleadas presenta un ingreso medio de 85.000 lempiras y una desviación estándar de 5.000 lempiras en los últimos 20 meses. Es el mismo restaurante. ¿Cuál es la probabilidad de que esta empresa obtenga una ganancia arriba de 84.000 lempiras? Entonces, ahora nos están pidiendo 85.000 lempiras, es este punto. Ahora nos piden este punto. Acá este gráfico está malo.
84.000 debería estar por acá y nos piden arriba de 84.000. Entonces tenemos que calcular toda esta área de la curva. ¿Qué vamos a hacer para resolver este problema? ¿Cuál es el algoritmo? El algoritmo, como hemos visto en clases anteriores, un algoritmo es la secuencia de pasos para resolver un problema o para llevar a cabo una tarea. Entonces, el algoritmo para acá es calcular el valor de T1 y de manera acumulada hasta 84.000. Pero si nosotros sabemos que acá está 85.000, acá está 85.000 y acá está 84.000, Excel me va a dar la probabilidad hasta esta área, hasta 84.000. Pero el ejercicio nos está pidiendo esta área, arriba de 84.000. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para resolver este ejercicio? Para resolver este ejercicio, nosotros debemos de conocer de que la probabilidad de que ocurra un evento más la probabilidad de que no ocurra ese evento siempre va a ser igual a 1. Si nosotros calculamos la probabilidad de que en Excel, y lo podemos calcular, de que el ingreso sea menor o igual que 84.000, nosotros solo debemos de despejar esta fórmula y calcular la probabilidad de que no ocurra ese evento. O sea que, ¿cuál es la probabilidad de que el ingreso sea o la ganancia sea arriba de 84.000? Entonces, sería 1 menos P. Entonces, calculamos T. ¿Cómo calculamos T? Calculamos T con la misma fórmula, T igual a X menos la media entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Tenemos acá la media, el dato observable sería 84.000, tamaño de la muestra 20, desviación estándar 5.000, grados de libertad 19, y en la fórmula sería el dato observable, que es 84.000, menos la media 85.000, entre la desviación estándar, que es 5.000, entre la raíz del tamaño de la muestra. Esto me da el estadístico T, y luego lo que nosotros debemos de hacer para sacar la probabilidad debajo de la curva hasta 84.000 es insertar la función distribución.t.n y colocamos acá, en primera instancia, esta X es el estadístico T. Luego los grados de libertad, que es n-1, que es 20 menos 1 igual a 19, y acá acumulado para calcular la probabilidad acumulada. Si nosotros le pusiéramos falso, nosotros recuerden que solo estuviéramos calculando la probabilidad de obtener 84.000, que sería solo un punto sobre todos los posibles escenarios que estuvieran debajo de la curva normal, que suman 1. Por tanto, la probabilidad de que ocurra solo 84.000, sería una probabilidad sumamente baja. Es algo muy remoto. Y una vez que nosotros calculamos esa probabilidad, nosotros esta probabilidad la restamos de 1. ¿Para qué? Para sacar la probabilidad de que no ocurra ese evento. Tal como vimos acá. Ejercicio 4. Asumamos que los siguientes ejercicios están en función de texto, o sea que menor de 30 observaciones. Un restaurante de Baleadas presenta un ingreso medio de 85.000 lempiras y una desviación estándar de 5.000 lempiras en los últimos 20 meses. ¿Cuál es el valor de T y X en el ingreso medio esperado? ¿Cuál es el área de probabilidad? ¿Cuál es el valor de T y X? O sea, X, recordemos que la observación, el ingreso medio esperado, cuando el área de probabilidad es del
0.2 o 20%. ¿Cuál es el algoritmo? El algoritmo es, calculamos dos valores de T1 con respecto a la probabilidad de 0.20 o 20% y con grados de libertad 19. Calculamos el valor de T1 con la función in.t y acá nos pide el valor de la probabilidad y los grados de libertad. Reemplazamos el valor de t sobre esta fórmula con los datos conocidos para calcular la variable x, el valor promedio esperado, y despejamos el valor de t de la ecuación y calculamos. Esto les va a quedar a ustedes de tarea. Si tienen alguna consulta, pregunta, me la hacen saber mediante el campus virtual. Entonces, dejamos hasta acá este video y vamos a continuar con la distribución de Poisson. Espero que hayan comprendido y si no, que tengan muchas dudas para que yo pueda estar contestándoles en el área, en el campus virtual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Espero que tengan un excelente día.